Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta sesión de aprendizaje voy a compartir lo relacionado a leyes de exponentes, competencia matemática a trabajar, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Muy bien, voy a empezar por la potenciación y en la siguiente clase voy a tratar lo que es la radicación. Atento, por favor. ¿Qué cosa es la potenciación? La potenciación es aquella operación matemática que consiste en multiplicar un número llamado base tantas veces como lo indica otro número llamado exponente. Por ejemplo, 2 elevado a la quinta. La base es 2, el exponente es 5. Quiere decir que debo multiplicar 5 veces 2. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 2 veces 2 multiplicado 5 veces? Es 32, ¿verdad? Eso significa 2 a la quinta, repito, multiplicar 5 veces la base, o sea, 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cuánto nos da? 32. ¿Listo? Eso es la potenciación. Muy bien. Elementos de una potencia. Lo vamos a simbolizar o lo vamos a representar de una manera general de la siguiente manera. B elevado a n es igual a P. ¿Quién es B? La base. La base. ¿Quién es n? El exponente. ¿Quién es P? La potencia. En este caso, en el ejemplo anterior, ¿cuál sería la base? La base sería 2. ¿Cuál sería el exponente, profesor? El exponente sería 5. ¿Cuál es la potencia? La potencia es 32. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vemos. Tipos de exponente entero. Hablo de exponente, el número que está arriba, exponente. Dice que la base no es igual a 0, no debe ser igual a 0. Muy bien. Entonces, si dice exponente entero, recuerda que los números enteros están formados por los números positivos, el elemento 0 y los números negativos. El 0 no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Y cuando hablamos de números positivos, nos referimos a los números mayores que 0. Y cuando yo te diga números negativos, me refiero a los números menores que 0. Por eso es que ponga atención a esta tablita que te estoy presentando. Fíjate, aquí dice en esta columna exponente, acá dice propiedad y aquí voy a ejemplificar, voy a poner ejemplos. Entonces dice, cuando la n es mayor que 0, ¿qué significa esto? Que el exponente n, el exponente es un número positivo, mayor que 0. ¿Cómo se procede cuando el exponente es mayor que 0? Yo digo, b a la n significa que voy a multiplicar la base n veces. b por b n veces, ¿correcto? Por ejemplo, si a mí me dicen 3 al cubo, ¿sería cuánto? En este caso, el exponente es un número mayor que 0, es un número entero positivo, 3. Significa que voy a multiplicar 3 veces 3, o sea, 3 por 3 por 3. Muy bien. Y tenemos que 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. 27. Ahora, observa. ¿Qué va a suceder cuando el exponente que está representado por n es igual a 0? Dice que todo número distinto de 0, por eso dice la base no puede ser igual a 0, elevado a un exponente 0 me va a dar igual a positivo 1. Por ejemplo, si yo tengo 7 elevado a 0, me va a dar igual a 1, ¿correcto? Si yo tengo 1050 elevado a 0, siempre va a ser igual a 1. Entonces, todo número distinto de 0 elevado a 0 siempre va a ser igual a la unidad. Entonces, estamos viendo cuando el exponente es mayor que 0, cuando el exponente es igual a 0, ¿y qué va a suceder cuando el exponente es menor que 0? O sea, un número negativo. Dice, cuando yo tengo una base elevada a un exponente negativo, es igual a 1 sobre b elevado a n, o sea, es exponente pero positivo. Observa, aquí dice menos n, y aquí dice positivo n, ya le quité el signo, pero le he quitado el signo, si también te das cuenta también, ¿quién es 1 sobre b? El inverso de b. Te lo explico. Si yo tengo 2 tercios elevado a un exponente negativo,
por ejemplo, se me ocurre negativo 2, ¿ya? Esta es la base es 2/3, un número diferente de 0, no es igual a 0, elevado a un exponente negativo. ¿Cómo se procede? El inverso de 2/3 es 3/2, fíjate, tú pones el inverso, pero elevado a un exponente positivo, ya no va a ser elevado a la menos 2, sino a positivo 2. Y cuando yo tengo 3/2 al cuadrado, estoy frente a un caso que lo voy a explicar a continuación. Esto se llama potencia de una división o de un cociente. ¿Cómo se procede? Se eleva tanto el numerador como el denominador a este exponente. Entonces yo voy a decir 3 al cuadrado, 9 y 2 al cuadrado, 4. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, 2/3 elevado a la menos 2 va a ser igual a ¿qué? A 9/4. Te pongo otro ejemplo, a ver, para que te quede claro. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, 5 elevado a negativo 2. Fíjate, tengo un exponente negativo. Esto va a ser igual, yo te pregunto, ¿cuál es el inverso de 5? Un quinto. Un quinto. Y un quinto lo elevo a este exponente, pero positivo. Ya le quito el signo negativo. ¿Y cuánto es un quinto elevado al cuadrado? Decimos 1 elevado al cuadrado, 1, y 5 elevado al cuadrado, 25. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta cuando yo digo 5 elevado a la menos 2 es 1/25. Ahora, ponga atención por favor aquí a este lado. Me interesa que aprendas esto, por favor, porque el álgebra yo creo que es la columna vertebral de la matemática. Si tú logras dominar el álgebra, no vas a tener problemas en tercero, en cuarto o en quinta y secundaria, ni mucho menos cuando estés en la vida universitaria. Y ojo, que si tú por lo menos sabes lo elemental, lo básico en matemática, no vas a tener problemas cuando lleves las áreas curriculares de física o de química, porque la física y la química son leyes asociadas con los números, con la matemática. Por eso es que a veces yo le doy la razón cuando aquellos estudiantes sufren y dicen, profesor, no entiendo física, no entiendo química. Me imagino que tú tienes dificultades en matemática. Aquel alumno que tiene dificultades en matemática es lógico, se le va a complicar la vida en física y en química. Por eso es que por favor quiero que esto que estoy explicando debe estar pero bien aprendido. Las leyes de los exponentes, productos notables, factorización, cocientes notables. Eso es lo que tú debes dominar. Muy bien, continuamos con nuestra clase, por favor. A ver, vamos a ver ahora teorema de la potenciación. Muy bien, acá he hecho 3 columnitas, fíjate, el teorema, la expresión, cómo lo represento, cómo lo simbolizo, y acá te voy a proponer ejemplos, así como el cuadro anterior. Entonces, primer teorema, multiplicación de bases iguales. Fíjate, yo digo, a elevado a la x por a elevado a la y, las bases son iguales, base A, base A. Eso va a ser igual, dice, a la misma base, pero elevado a la suma de los exponentes. Ponga atención, a a la x por a a la y va a ser igual a elevado a x más y. Te pongo un ejemplo, observa. Si yo tengo 2 elevado al cuadrado por 2 elevado al cubo, eso va a ser igual a la misma base 2, pero elevado ¿a qué? A un exponente que va a resultar de la suma de estos dos. 2 más 3, 5. Yo te pregunto, observa, 2 a la quinta, acá, 2 a la quinta, si mira, si yo te pongo acá, por favor, mira, escúchame, 2 al cuadrado por 2 al cubo, hemos dicho que ese es igual a 2 elevado, 2 más 3, 5. Y 2 a la quinta es ¿cuánto? 32. Ahora, fíjate, mira. De otra forma, 2 al cuadrado, 4, profesor. Por 2 al cubo, 8, profesor. Y 4 por 8, ¿cuánto es? 32. Con lo que te demuestro que llegamos a lo mismo. A lo mismo estamos llegando. Entonces, queda comprendido
que cuando yo tengo producto o multiplicación de bases iguales, ¿qué vamos a hacer? Se pone la misma base y se suman los exponentes. Muy bien, a ver. Siguiente teorema. Potencia de potencia. ¿Cómo lo represento? Yo digo a la x elevado a la y, ¿verdad? Se pone la base y elevada al producto de esos exponentes, a elevado a x por y. ¿Cómo se llama este caso? Potencia de potencia. Por ejemplo, a ver, yo tengo 2 al cuadrado y esto va a estar elevado a la cuarta, ahí. Eso va a ser igual a ¿qué? Observa, a esta base 2 elevado al producto de los exponentes. 2 por 4, 8. Ahí está, ¿ve? Fíjate, ya el resultado tú lo puedes obtener. Significa que voy a multiplicar 8 veces 2. Eso es lo que voy a hacer, 8 veces 2. Muy bien, y si tú me preguntas, profesor, 2 a la octava significa que voy a multiplicar 8 veces 2. 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2. ¿Y cuánto es eso? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Por 4 por 4, 16. ¿Y cuánto es 16 por 16? 256, ¿verdad? 16 por 16, 36 va 3, 96, 16, 6, 5, 256. Entonces la respuesta sería 256. ¿Correcto? Muy bien. Lo que queremos en esta clase no es enseñarte a multiplicar, lógicamente. Lo que queremos es que tú aprendas a aplicar los teoremas. Entonces aquí estamos potencia de potencia. ¿Qué hemos dicho? Se pone la misma base y elevado al producto de sus exponentes. Muy bien. Siguiente teorema. A ver. El siguiente teorema dice división de bases iguales. Y dice A no es igual a 0. Profesor, ¿qué significa que A es igual a 0? En una fracción, el denominador nunca puede ser igual a 0, porque no está definida esa división entre el campo de los números reales. Si yo te digo, escúchame, 0 entre 5 me da 0, porque 0 por 5 me da 0. Eso sí es correcto, el numerador es 0. Pero si yo te pregunto, mira, observa, 5 entre 0, eso significa no está definida entre los números reales. No existe eso. ¿Y por qué no existe? ¿Qué número multiplicado por 0 te da 5? A ver, dime, encuéntrame algún número. 5 por 0 es 0, no te da 5. No hay ningún número que multiplicado por 0 te dé 5. Por eso decimos que el denominador nunca no debe ser igual a 0, porque esta división no está definida dentro del campo de los números reales. Muy bien. Eso para aclararte por qué A no puede ser igual. ¿Y quién es A? La base. Muy bien. Cuando tenemos una división de potencias de bases iguales, me salté, te lo explico eso, dice que es igual a esta base, pero elevado a la diferencia de los exponentes. Por ejemplo, a ver, si yo tengo 3 a la quinta entre 3 al cubo, eso va a ser igual a 3 elevado a ¿qué? A 5 menos 3. 5 menos 3. Y eso es igual a 3 elevado. 5 menos 3, 2. Y 3 al cuadrado es 9. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos al siguiente teorema porque en la siguiente sesión de aprendizaje ya vamos a ver ejercicios de aplicación. ¿Qué caso? Potencia de una multiplicación. ¿Cómo lo represento? Yo digo A por B elevado a la X. Dice que es igual al primer factor elevado a este exponente por el segundo factor elevado a este exponente. Por ejemplo, a ver, si a mí me dicen, escucha, 2 por 4 elevado al cuadrado. Estoy en este caso que dice potencia de un producto. Correcto. Según esto es igual a ¿qué? A 2 el primer factor elevado a este exponente, 2 al cuadrado, por el segundo factor, en este caso 4, elevado al cuadrado. Y vas a tener 2 al cuadrado, 4, por 4 al cuadrado, 16. Y 4 por 16, ¿cuánto es? 64.
Que es lo mismo que si tú hubieses dicho 2 por 4, 8. Y 8 al cuadrado me da 64. Correcto. Siguiente, potenciación de una división. ¿Qué voy a hacer? Potenciación de una división. Dice, B no es igual a 0. ¿Por qué, profesor, nuevamente B no es igual a 0? Te pregunto, ¿quién es B? La base. Y ya te expliqué anteriormente que la base nunca puede ser igual a 0 porque esa división no está definida dentro del campo de los números reales. Muy bien. Entonces, fíjate, yo tengo acá potencia, el exponente es x, de una división. Dice que es igual al numerador elevado a este exponente entre el denominador elevado a este exponente. Por ejemplo, a ver, yo tengo 4, se me ocurre, 4 medios elevado al cubo. Ya, ahí está, ¿no? Potencia de un cociente. Ese es igual a ¿qué? A este numerador elevado a este exponente 3 entre este denominador elevado a este exponente 3. Ahí está, por ahí está. ¿Qué cosa decimos? 4 al cubo. ¿Qué significa 4 al cubo? Que voy a multiplicar 3 veces 4. 4 por 4 por 4, 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Entre 2 al cubo significa multiplicar 3 veces 2. 2 por 2 por 2, 8. Y 64 entre 8, ¿cuánto es? 8. Muy bien. Al revés. Yo te pregunto, de otra forma. 4 entre 2, 2. Resuelve el paréntesis. 4 entre 2 y 2 al cubo, 8. Sí. Pero van a haber casos donde tú vas a tener que aplicar las propiedades, las leyes de los exponentes. Te vas a dar cuenta que en los ejercicios que te voy a proponer a continuación va a ser necesario que tú sepas, conozcas y sepas aplicar la ley de los exponentes. ¿Sí? A ver, siguiente caso. Exponentes sucesivos. ¿Qué cosa significa esto de exponentes sucesivos? Por ejemplo, yo te digo, a ver, se me ocurre 6, 2, 7, 0. Tengo exponente sucesivo. No te vayas a confundir con potencia de potencia. Ten bastante cuidado. No te vayas a confundir con esto. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a representar? A elevado a C, B elevado a C, C elevado a D y D elevado a la X. ¿Cómo voy a proceder? Escúchame, por favor. Aquí termino esta parte. Y ahora voy a hacer ejercicio de aplicación. Pero antes de eso voy a pasar a la radicación porque estoy viendo potenciación. Mira. ¿Cómo se procede aquí, profesor? Vas a comenzar de arriba hacia abajo. 7 elevado a 0. ¿Qué hemos dicho anteriormente? Que todo número distinto de 0 elevado a 0, ¿cuánto me da? 1, profesor. Entonces, obsérvale aquí, ¿eh? Me va a quedar 6 elevado al cuadrado, pero 7 elevado a 0 es 1. Ahora tú dices 6. 2 elevado a 1 es 2. Y 6 al cuadrado es 36. Eso significa exponentes sucesivos. Te agradezco. Hasta aquí termino esta parte. Permiso.